Hola amigos, estoy segura que ya conocéis que la letra de esta canción inspirada en la cultura andina se conecta simbólicamente con algunas flores representativas de esta región. Vírgenes del Sol, interpretada por Benjamín Velázquez, es una canción llena de simbolismo cultural andino, evocando imágenes de la naturaleza, el sol y la devoción de las vírgenes o sacerdotisas andinas. He pensado que en este contexto las flores seleccionadas para esta ocasión deben reflejar la pureza, la espiritualidad y la conexión con la tierra que se destaca en la letra. Vírgenes del Sol, como un símbolo de pureza y conexión con la naturaleza, la podemos asociar a la flor de la cantuca, la cantuta cantua busifolia, o flor del Inca. Es la flor nacional de Perú y de Bolivia, y es una flor emblemática de la región andina. Su forma tubular y colores llamativos, en combinaciones de rojo, amarillo y verde, simbolizan tanto la naturaleza como la identidad cultural de los Andes. La cantuta es un arbusto de clima fresco y templado, que crece en suelos bien drenados y requiere riego moderado, aunque tolera el clima seco de los Andes. En la cultura inca, la cantuta se consideraba una flor sagrada y sus colores simbolizaban la bandera del Tahuantinsuyo. Se usaba en rituales de agradecimiento a la Pachamama, o sea, la Madre Tierra, conectando así con el simbolismo espiritual de la canción. Tierra del Sol, evocando el poder y la belleza del paisaje andino, podemos relacionar con la flor de retama. La retama es una flor amarilla brillante, resistente y muy común en los Andes. Su color simboliza la energía del sol, un astro venerado en la cosmovisión andina. Esta planta necesita pleno sol y poca agua, una vez establecida, adaptándose perfectamente a las condiciones de altura y suelo rocoso de los Andes. La retama florece en laderas y caminos montañosos, y su resistencia la ha convertido en un símbolo de fuerza y belleza en la cultura andina. Su color vibrante simboliza el sol y la resiliencia, alineándose con el tema de Vírgenes del Sol. Reina de mi amor. En un contexto de devoción y amor a la tierra, podemos asociar a la flor de Amancay, o sea, lirio andino. El Amancay o lirio andino es una flor amarilla, pálida, que crece en los Andes y simboliza el amor eterno y la devoción. Requiere un suelo bien drenado, luz solar directa y riego moderado. Su floración ocurre en primavera, llenando el paisaje andino de color. La leyenda del Amancay cuenta que es una flor que brota por el sacrificio de una joven enamorada, lo que le ha dado su simbolismo de amor eterno y devoción. Esta historia conecta con el tema de la canción sobre la devoción y el sacrificio, temas que resuenan con la espiritualidad de los Andes. Ahora pasamos a hablar sobre la carrera musical de Benjamín Velázquez y su estilo musical. Benjamín Velázquez es un cantante peruano conocido por su interpretación de temas folclóricos y tradicionales peruanos, especialmente aquellos que resaltan las raíces andinas y el espíritu de la cultura incaica. Su interpretación de Vírgenes del Sol es una de las más reconocidas y su estilo resalta la profundidad y riqueza de la música andina. Con relación a su género musical, podemos decir que Benjamín Velázquez
que se especializa en música folclórica peruana, pero particularmente en la música andina y tradicional. Y su voz tiene un tono grave y explosivo, que se presta a interpretar canciones llenas de nostalgia y espiritualidad. Velázquez logra capturar la esencia de la música andina, conectando con la espiritualidad y la conexión con la naturaleza de la cultura incaica. Las canciones que interpreta suelen incluir instrumentos como el charango, la quena y el bombo, que son característicos de la región andina y contribuyen a la autenticidad de su sonido. Un dato interesante sobre Velázquez es su dedicación para preservar y difundir la música andina peruana. Su interpretación de Vírgenes del Sol no solo es famosa en el Perú, sino que también es reconocida en el extranjero, convirtiéndose en un símbolo de la riqueza cultural de los Andes y su vínculo con el legado de los incas. Velázquez ha sido invitado a numerosos festivales culturales y ha trabajado para que la música andina sea valorada tanto en su país como internacionalmente. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con la interpretación de Benjamín Velázquez de la canción de Vírgenes del Sol de Ima Asumac. Espero que os haya gustado. Por favor, dejadme un like al vídeo y si todavía no os habéis suscrito al canal, hacerlo para no perderos vídeos muy interesantes que sacaremos a continuación. Para vosotros es totalmente gratis, es un gesto muy sencillo, pero para el canal nos da un gran impulso a seguir adelante. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.